plan B? Decías que hay varias mentiras que están difundiendo. Yo diría que muchas. Muchas. Es más, todavía no escucho ninguna verdad de todo lo que están diciendo. Es una cosa espantosa. Nunca vi un debate así como este. Bueno, no se puede llamar esto un debate, ¿no? Se puede llamar una lluvia de mentiras. A ver. La construcción de un relato alrededor de mentiras. Alrededor de demasiadas mentiras. ¿Qué mentiras están? Mira, que se va a reducir más de la mitad en cuanto a los trabajadores de 80 y tantos por ciento. se van a ir. Sí, porque hay 300 juntas distritales, cada una con 5 personas y ahora solamente va a ser una persona. Mira, no debe haber un consejo distrital cada vez que hay una elección, como ahora. Se convoca, se hace una selección, y hay consejeros electorales de los distritos que conforman un consejo. Pero ¿por qué tiene que haber una junta ejecutiva durante todo el tiempo en cada distrito, cuando en realidad trabaja nada más 8 meses cada 3 años? Bueno, porque pues, te ríes, pero cuesta. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y quién paga? Ahora sí que no me importa porque pues paga el gobierno. No, el gobierno no paga nada. El Estado no paga nada. Quien paga es la gente, que paga impuestos. Esos son los que pagan todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es el punto. Entonces se quiere moderar esto bastante, ¿no? Entonces, de tal manera que el gasto sea menor, pero no solamente el gasto, sino que si seguimos por donde vamos, pues estamos creando una burocracia que ya no son los tiempos. Mira, en la elección de 2018 la gente salió a votar, la mayoría salió a votar, para un cambio que abarca también esto. No dilapidar los fondos públicos, no robarse los fondos públicos, no quitar el patrimonialismo que tienen los organismos públicos y los servidores públicos, que disponen como si fuera de su propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, acabar con eso, que es la historia del Estado corrupto mexicano desde mediados de los años 50. En México el Estado es corrupto. Y por primera vez tenemos un gobierno que lo entiende así, que lo denuncia y que lucha contra él. Que lo combate. Y convoca a que la gente apoye la lucha contra el Estado corrupto. A ver, no con varita mágica se va a acabar, pero si no empezamos como hemos empezado últimamente en estos años a luchar contra él, pues jamás. Se va a quedar ahí perenne. Qué maldición, ¿no? Entonces, pero el Estado corrupto no solamente es la robadera, como se ve mucho, ¿no? Es también el dispendio, el desperdicio, el abuso. Tenemos 400 funcionarios que son estos, de las juntas ejecutivas, que ganan más que el presidente. ¿Por qué ganan más que el presidente? Si la Constitución del país, esta Constitucióncita, dice que eso no se puede. Entonces, ¿qué han hecho? Se amparan. No, ni siquiera un amparo los poderes, no, han hecho algo tenebroso. Van a la Corte y presentan una controversia contra el presupuesto en el renglón donde dice cuáles son sus sueldos. La Corte nunca ha resuelto el asunto, pero ¿saben qué es lo que hace? En una sala les da una suspensión. Suspende la aplicación del presupuesto. Termina el año, tienen que sobreseer el recurso, porque pues ya no hay presupuesto, porque el presupuesto que está suspendido es del año anterior, ¿no? Y les dan otra para el año siguiente. Nunca ha resuelto la Corte, nunca ha votado la Corte. Qué barbaridad. El asunto. Se lo llevan en suspensiones perennes como maniobra en que la Corte está feliz. ¿Y por qué la Corte está feliz de permitir que estos señores y señoras, 400, ganen más que el presidente? Porque ellos también ganan más que el presidente, nomás que ellos no pueden ir a la Corte con su papelito ni con sus pensiones. Simplemente no le hacen caso al presupuesto y hacen su propia matriz ahí de solos. ¿Qué? A ver, ha habido una paciencia de parte del gobierno infinita en relación con estos asuntos. No llevar estas cosas tan al extremo, no tensar las cosas tanto. Tratar de tener una relación más o menos manejable con el otro gran poder de este país, aunque sigue siendo corrupto. Pero ahora se presentó el plan B y otra vez empiezan las protestas. Sobre todo de los propios consejeros, por lo menos de los dos más protagónicos, consejeros del INE, diciendo que está en riesgo la democracia con este plan B. ¿Está en riesgo la democracia con este plan? Yo creo que no está en riesgo ni con este plan B ni con ningún otro plan. Pensar que, aunque precaria todavía nuestra democracia, muy formalista todavía, muy superficial como es en la mayor parte del mundo, no se encuentra en riesgo. Y eso no lo permitiría el pueblo de México. Ya regresar a los tiempos que algunos intelectuales, y no solo intelectuales, también políticos, están añorando,
pues eso no va a volver. Porque ahora sí es importante lo que el pueblo diga, antes no, pero ahora sí. Sí, porque la gente va a hacer valer su decisión, y yo creo que aprecia no solamente los métodos democráticos en general, sino también y muy especialmente las libertades que son parte de un conjunto que constituye, digamos, la democracia, por más formal que ésta pueda ser. Entonces, esa colección de libertades, mira, yo le insistía mucho en alguna ocasión a algunos miembros del gobierno, ahora que estoy en el gobierno, por primera vez en mi vida, pues ya era tiempo, después de tanto tiempo queriéndolo, ¿no? O buscándolo, mejor dicho. Les decía, es que no se está insistiendo en que en las elecciones de 2021, fueron las recientes elecciones federales, por primera vez en la historia, el gobierno no compró votos ni dio dinero para que se comprara votos. El voto siempre se compró en México, por lo menos que es lo que conocemos, con dinero público. Nunca se invirtió dinero privado en la compra de votos. ¿No? Siempre fue dinero sacado de las urnas. Pemex Gate fueron 1,000 millones sacados de urnas. Sí se compraba dinero, se usaba dinero privado para las publicidad, para las campañas, se no utilizaba para mucho dinero privado para comprar sobre todo spots. Acuérdense de la elección de 2006 que hubo fraudes por todos lados, ¿no? De todo tipo, todo estaba completamente subvertido. Y el INE, que se llamaba entonces IFE, pues tocaba las canciones, ¿no? Ponía la música de fondo y se la pasaban a todo dar, viendo cómo iban a alterar pues la decisión, la voluntad popular. Entonces, pero esto ha ocurrido muy recientemente. ¿Qué fue lo que pasó en esencia para evitar que se comprara con dinero público, como en otras ocasiones, el voto popular? Pues una decisión del gobierno. El gobierno decidió no hacerlo. Unos meses, un año y pico después, viene la elección de gobernador de Tamaulipas y la comparadera de votos estuvo, pero durísima. Y fíjate que no les alcanzó. Lo que antes el PRI hacía en contra de los demás partidos, incluyendo... ¿Quién compró votos en Tamaulipas? A eso voy. Okay. Porque eso es más interesante todavía. Le pusiste el dedo ahí. Okay. Lo que el PRI antes hacía contra los demás partidos, incluyendo al PAN, compraba votos, les ganaba a todos, ¿no? Claro. En Tamaulipas, en la última elección, Cabeza de Vaca compró los votos en contra de Morena, ¿no? Y claro, perdieron. Pero la cosa se puso un poco emparejada, porque la cantidad de votos que compraron no fue nada despreciable. Incluso se utilizó una fórmula nueva para comprobar lo del que el elector había votado. En el lugar donde estaba el PAN le ponía con el crayón una marquita. Ahora, que no se apreciaba mucho, ¿no? Y cada quien le ponía algo así como si fuera algún defecto de la cruz. Y entonces a la hora de los recuentos, que pues, se recontó casi toda la elección en los comités distritales, se veía perfectamente bien la cantidad de votos que habían sido comprados. Porque al verlo en las propias casillas, el representante del PAN sabía que estaban cumpliendo los que habían recibido el dinero. Siempre en la compra de votos, ese fue un problema técnico. Por eso inventó la operación Tamal. Okay. Juntabas a la gente en la mañana, ¿no? Y entonces sacabas unas boletas. Había electores que no depositaban la boleta, y entonces ibas tú intercambiando. Tú le das una boleta marcada por el PRI a un elector. Él entraba a la casilla, recibía la suya, y la guardaba en la casetita esa, que no servía para que, porque pues no había problema de que alguien lo viera, pero sí que nadie lo viera guardarse la boleta, ¿verdad? Y él sacaba la boleta en blanco y depositaba la boleta que le habían dado. Y así se la pasaban todo el día. ¿Por qué era operación Tamal? No porque fuera 2 de febrero, sino porque al momento de juntar a la gente en las colonias, los barrios, en los ejidos, en todas partes, normalmente les daban de desayunar tamales. ¿Por qué tamales? Porque es la mejor forma de darle a mucha gente de desayunar tamales de atole, ¿no? Por eso es tan fácil poner un puesto de tamales en una esquina, que pues por eso hay en muchísimas esquinas de las ciudades, ¿no? Sí. Entonces es una cosa muy práctica lo del tamal. Y además a la gente le gusta y todo. A mí lo que me sorprende en este relato que estamos viendo hoy en día es que de repente nos dicen cosas, los dos consejeros que se quejan, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, nos dicen cosas que yo no he visto en la ley. Por ejemplo, te dicen, va a desaparecer la credencial del elector. ¿De dónde sacan que va a desaparecer la credencial del elector? Eso no está escrito en ninguna parte en el plan B, ni hay nada que yo pueda ver que realmente lo ponga. Sería imposible que desapareciera en este momento. Desaparecerá, sí, no me cabe la menor duda.
que en algún momento se va a plantear, que no es llegado Ni lo ese digas, momento. se van a poner como locos. No es llegado todavía ese momento, pero ustedes tienen que pensar que la credencial de lector es un instrumento del siglo XX. Y vamos al siglo Ya XXI. estamos en otra dimensión. Sí, pero no estamos en otra tecnología. ¿Qué es lo que se tiene que hacer durante los próximos años? Ir creando las condiciones que tecnológicamente ya existen, pero no existen desde el punto de vista operativo, porque es una cantidad enorme de personas que se identifican con la credencial de lector. La credencial de lector no puede desaparecer en la medida en que es prácticamente el sistema universal de identificación de las personas. Entonces eso no. Pero algún día sí ocurrirá, seamos conscientes. ¿No? Ahora tú puedes sacar un acta de nacimiento por vía electrónica, ¿no? Pero hace pocos años, no tantos años, nadie se lo imaginaba. Pero ahorita, hubiera sido posible. Ahorita la desaparición de la credencial de elección no está en el horizonte. Pero no, nada, en absoluto. A nadie se le ha ocurrido, nadie discute eso, nadie lo ha propuesto, más que ellos. Yo creo que